Mining Centroamérica les da la bienvenida a su nueva serie de conferencias WIM 101. Women in Mining agradece a sus patrocinadores corporativos: Aura Minosa, CTA Consultoría y Tecnología Ambiental y Bluestone Resources. WIM Centroamérica tiene el gusto de presentarles a Ana Gabriela Juárez. Tiene más de 15 años de experiencia como consultora ambiental, auditora y liderando equipos para importantes proyectos mineros y energéticos en América Latina. Ana es actualmente la presidenta de las operaciones canadienses de consultoría y tecnología ambiental CTA. Ella también es la fundadora y directora ejecutiva de WIM Centroamérica, así como directora en la junta directiva de Royal Road Minerals. Buenas tardes y gracias a todos los que nos acompañan en nuestro primer evento de nuestra serie WIM 101. Este primer evento vamos a hablar sobre la prevención de acoso sexual, laboral y maltrato y cómo proveer espacios laborales seguros, inclusivos y de respeto. Estoy la verdad que muy emocionada nuevamente de contar para este evento con el apoyo de Women in Mining Chile. Para poder desarrollar este evento, contamos en esta ocasión con una experta chilena en materia de género muy reconocida que nos acompaña el día de hoy, Carla Rojas. Y bueno, como ustedes saben, esta serie WIM 101 viene a fortalecer nuestro trabajo, que ha sido nuestro pilar clave, ¿verdad? En nuestro trabajo en la región centroamericana, que es el pilar de educación. Estamos muy contentos porque ya tenemos una lista de conferencias para esta serie, que estoy muy contenta que podamos empezarla con un buen pie y con un tema muy importante y creo que ahorita muy trascendental para la industria y el sector, que creo que ha acaparado muchos medios y noticias también. Entonces, estoy muy contenta que empecemos con este tema. En nuestro siguiente evento que vamos a tener en esta serie de WIM 101 será el 27 de octubre a las 2 p.m., también a esta misma hora. Siempre un jueves, en donde hablaremos de los desafíos y las oportunidades para mujeres en cargos directivos y ejecutivos. Eso va a estar dado por una de las directoras de la empresa minera Torex, que tienen proyectos también de exploración en Panamá, Shafika. Y bueno, y pronto vamos a estar compartiendo información para que se puedan registrar. Como vieron en el video, quiero en verdad agradecer muchísimo la participación de nuestros conferencistas. Estos conferencistas pues están dando su tiempo y su experiencia y su expertise como forma voluntaria para que todos las participantes que están escuchando el día de hoy lo puedan recibir de forma gratuita. Entonces, en verdad quiero agradecerte, Carla, por el apoyo, pero también a todos los conferencistas que también ya se apuntaron para poder participar en esta serie. También quiero nuevamente agradecer a nuestros patrocinadores. Como organización sin fin de lucro, pues también el tema de los patrocinadores es un tema muy importante porque son los que nos ayudan a poder llevar a cabo estos eventos. Entonces, en verdad quiero agradecer a nuestros grandes patrocinadores, que en verdad son los que han sido nuestros champions para nuestra región. Bluestone Resources, Aura Minosa y CTA Consultoría Ambiental, por el apoyo para poder llevar a cabo esta serie de actividades e iniciativas. Tal vez para pasar entonces a la conferencia, solo quiero comentarles que tenemos una opción que se llama Q&A dentro del área para que ustedes puedan mandar sus preguntas. Carla las va a ir contestando conforme ella vaya parando en los diferentes temas. Entonces vamos a darles el espacio para que puedan hacer comentarios, pero también puedan aclarar dudas. Queremos que todos aprendamos, ¿verdad? Y Carla, tenemos que aprovechar que Carla está en línea para poder contestar, y también las que no podamos contestar en línea por el tiempo, pues con mucho gusto, si ustedes no los mandan, con gusto lo podemos hacer llegar a Carla para podérselas responder. Entonces, con esto y cedo la palabra a Carla, y muchas gracias a todos por participar. WIM Centroamérica tiene el gusto de presentarles a Carla Rojas Naculhual, especialista en género, inclusión y diversidad, con más de 10 años de experiencia asesorando empresa, público y privado. Directora académica de la Diplomada Gestión de Organizaciones con Enfoque de Género. Investigadora y profesora de pre- y posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Ana. Gracias a WIM Centroamérica por esta invitación. Un placer poder compartir algunos conocimientos con ustedes
Y bueno, voy a comenzar hoy día compartiendo nuestra presentación. La idea es que voy a ir avanzando en algunas temáticas, pero también si tienen consultas o dudas podemos detenernos para poder aclararlas, ¿ya? Primero, señalar que, claro, como decían en la presentación, yo tengo bastantes años de experiencia trabajando con incorporación de las mujeres a distintas industrias, específicamente industrias masculinizadas, y con esto también mucho tiempo atendiendo también a víctimas de violencia de género, ya sea física, psicológica, económica o acoso sexual, y también es mi línea de investigación. Entonces, todo lo que vamos a estar conversando acá tiene un sustento no solamente teórico, sino que también práctico y en la experiencia, con diseños de programas también para intervención de equipos de trabajo seguros y respetuosos, sobre todo en espacios laborales como los que nos desenvolvemos en la industria minera, por ejemplo, que son altamente masculinizados, ¿ya? Primero me gustaría explicar por qué es un tema importante la incorporación de mujeres en la industria minera o en cualquier industria y tenemos que defenderla. Bueno, no solamente porque es un asunto de justicia social y es lo que necesita la sociedad, sino que también porque hay indicadores económicos relevantes al respecto, ¿ya? Según todos los estudios, se señala que aumentaría hasta en un 26% el PIB mundial para el 2025 si nosotros tuviéramos equidad de género en el mundo laboral. También que aumentaría un 34% el Producto Interno Bruto en América Latina para el 2025 si también generáramos esta equidad de género en el mundo de las empresas, y las empresas con mayor presencia de mujeres tienen un resultado operacional con un 55% mayor que el resto que no tiene esta equidad, y las empresas con mayor diversidad de género y políticas al respecto también rentan un 15% más de las empresas que no gestionan la diversidad y la equidad de género, ¿ya? También algunos conceptos claves que tenemos que entender cuando hablamos de género, específicamente en materias de violencia de género o para esta cátedra principalmente. Bueno, entender que cuando nosotros hablamos de la categoría sexo, por ejemplo a nivel de análisis o a nivel de estadística, lo que vamos a estar apuntando son características fisiológicas y sexuales de las personas, usualmente de forma binaria, reconocido como hombres-mujeres, o también podemos tener intersex, personas que nacen con ambas cargas genéticas y fisiológicas. También tenemos la categoría género, que es la que utilizamos para entender el fenómeno de la violencia, que tiene que ver con todas las prácticas, creencias y representaciones y prescripciones sociales que cada sociedad le entrega a un grupo humano de acuerdo a la diferencia mencionada anteriormente. Por lo tanto, como hemos visto en las noticias actualmente, no es lo mismo ser mujer latina que ser una mujer hoy día en Irán o ser una mujer en Estados Unidos. Claramente la sociedad se pone de acuerdo para decir, bueno, ¿qué culturalmente les vamos a permitir a las mujeres para pertenecer a esta sociedad, ¿no? Lo mismo para los hombres. No es lo mismo ser un hombre acá que ser un hombre en la India. Cada construcción social se construye desde lo que va a decir, bueno, esto les permitimos a los hombres, esto vamos a permitir a mujeres. Y finalmente una tercera categoría pudiese ser la identidad de género, ¿no? Que algunos países ya tienen leyes al respecto, han legislado que puedo yo ser mujer y tener identidad de género masculina, y hoy día la ley permite transicionar legalmente a la identidad de género que yo profundamente siento. Si pudiéramos tener un resumen, se vería así como esta galletita. Yo siempre recomiendo como tomar una fotografía, pero en el fondo tiene que ver con que género es la construcción social y binaria que usualmente ocupamos para hablar en relación al sexo biológico como femenino y masculino. La identidad de género es como cada persona la siente, puede ir en concordancia o no a su sexo biológico. La expresión de género es cómo nosotros nos vinculamos hacia el mundo. Puedo tener una expresión de género más femenina o menos femenina, más masculina, y también es otra categoría de análisis. Y la orientación sexual es a quien yo me siento atraída, física, emocional, erótica y afectivamente, que puede ir desde lo homosexual exclusivamente hasta lo heterosexual o bisexual entre medio con distintas expresiones, ¿ya? Y el sexo biológico, que es lo que hablaba anteriormente, que es como las categorías mesurables, fisiológicas con las que uno nace, ya son hormonas, vagina, pene, etcétera, que es algo netamente sexual, ¿ya? Y biológico.
Entonces, cuando nosotros hablamos de género, lo que vamos a estar mirando con estos lentes, y es lo que les permito hoy día invitarles a ver si pueden incorporarse en esto, tiene que ver que el enfoque de género considera las diferencias de oportunidades entre hombres y mujeres en la interacción y los distintos roles de géneros asignados por cada sociedad, ¿no? Nosotros hemos visto que tradicionalmente antes a las mujeres se les consideraba un rol más bien reproductivo, y a los hombres un rol más bien productivo en lo público, en lo externo. Entonces eso, desde que la mujer se incorpora al mundo del trabajo, se cuestiona, y la idea es que también los hombres hagan su avance al cuidado de los hijos, a la conexión emocional, a desligarse un poco de esta masculinidad más bien agresiva, pero lo tradicional era entonces que las mujeres pudieran ser una mirada como un objeto sexual y el hombre como un hombre de derecho y sujeto de este derecho sobre la mujer, ¿ya? Los estudios de género nacen en el año 70 más o menos en relación a la violencia que existe hacia las mujeres, o sea, tenemos distintas cifras, tanto en Latinoamérica, Centroamérica, como en todo el mundo, de distintas expresiones de violencia hacia las mujeres que son física, sexual y también económica, podemos encontrar. Esto ha llevado a que las mujeres usualmente son discriminadas en sus espacios laborales, ¿ya? Yo no digo esto, lo dice la OIT, el 98% de las mujeres que son, o sea, de las personas que son víctimas de violencia, de acoso sexual en el mundo del trabajo son mujeres. Entonces, particularmente varios organismos internacionales y cada país tiene su legislación al respecto, pero lo más importante es que también hay tratados internacionales que apuntan a eliminar este tipo de discriminación hacia las mujeres, generando espacios laborales respetuosos, ¿ya? Un concepto básico que tenemos que entender es la discriminación laboral, que es definida como que por tu sexo o por tus características de color, raza o pensamiento político, religión, sindicalización, etc., te tengas un trato menos favorable que el resto de tus compañeros o compañeras. Eso, como para ponernos de acuerdo base, es el primer término, ¿no? Existe discriminación laboral. Pero yo trabajo con un texto de un abogado que es Eduardo Camaño, que él ha logrado identificar dos tipos de discriminación, ¿no? La discriminación laboral directa, que es cuando te dicen abiertamente, por ejemplo, por ser mujer no vas a tener este trabajo, o no es bueno que seas jefa de tantos hombres, y la discriminación laboral indirecta, que es la que más se utiliza en el mundo y en el mercado laboral, y usualmente eso pasa acá en mi país y también en todos los países, que es como todas estas medidas neutras, que no parecieran tener una intención de perjudicar a las mujeres, pero sí efectivamente quedamos fuera con un trato menos favorable o no en igualdad de condición hasta esta misma condición, ¿ya? Por poner un ejemplo, una discriminación laboral indirecta es cuando sabemos que las mujeres en promedio, de los 25 a los 45 años, dedican entre 6 y 7 horas más que los hombres al cuidado de terceros y al cuidado del hogar. Esto se evidenció durante la pandemia. Y entonces de repente los hombres, no sé, en nuestro trabajo, en nuestra compañía, hacen un evento, van a tomar una cerveza, un chop después del trabajo, o un partido de fútbol, etcétera, y las mujeres no tenemos acceso a ese espacio. Entonces, si de repente consiguen currículum o algún dato, lo hacen en ese espacio laboral, y las mujeres no tenemos acceso a ese networking. Entonces, WIM Centroamérica, WIM Chile, tiene como también objetivo equilibrar, ¿no?, esta poca participación de las mujeres en otros espacios informales para poder desarrollar mayormente networking y otras competencias. Pero así se reconoce la discriminación indirecta. Otro concepto básico que tenemos que entender es la equidad de género. Cuando hablamos de equidad de género, hablamos un poquito como la figura que está a la derecha, que es que hombres y mujeres entendamos que no todos partimos de la misma igualdad de condición, como en la figura del lado izquierdo. Entonces, cuando yo hablo de equidad de género, lo que necesito es buscar eliminar, por un lado, la desigualdad social, y por otro, el irrespeto a la diferencia. La equidad de género es el medio o el proceso y los programas que se dirigen para poder lograr igualdad, pero que no necesariamente yo aplico
como de forma igualitaria para todos, sino que tengo que reconocer que según las cifras y las estadísticas y la historia, hay desigualdades e inequidades relevantes. Por lo tanto, si yo quiero generar equidad, voy a tener que hacer acciones afirmativas o justicia de género, que tiene que ver con reconocer la situación económica, cultural y aspectos que requieran políticas de estas diferencias y reconocer estas diferencias entre hombres y mujeres para poder llegar a la igualdad. Y bueno, principalmente lo que vamos a abordar en esta charla es la violencia de género, como una de las principales formas de generar inequidad en el mundo laboral, ¿no? Lo que yo señalaba, el 98% de las víctimas de acoso sexual son mujeres. Entonces, la OIT ha reconocido que el acoso sexual es una de las principales formas de discriminación en el mundo del trabajo hacia las mujeres. ¿Y qué se reconoce como violencia de género en general? Principalmente es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener resultado un daño, un sufrimiento físico, sexual o psicológico hacia la mujer, así como las amenazas y tales actos como la coacción, privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vía pública o en la vía privada. Eso es lo que ha dicho entonces Naciones Unidas en relación a los derechos humanos en 1993, que todos los países y todos los estados tienen que erradicar la violencia de género. ¿Y cómo es la pirámide de violencia de género? Bueno, las expertas y los expertos en violencia de género saben que, quizás acá ustedes conocen la pirámide de la accidentabilidad en la industria minera. Sabemos que con ciertos comportamientos más sutiles, con ciertos descuidos, si nosotros no somos radicales en poner una cultura de la seguridad, evidentemente vamos a tener ciertos accidentes más graves cada cierto tiempo. En la pirámide de la violencia de género ocurre lo mismo. Por ejemplo, hay una sociedad patriarcal, machista, ¿ya?, que va generando distintas expresiones sutiles de violencia hacia las mujeres, que puede ser la invisibilización, la invisibilización de las mujeres en cargos de alta dirección, por ejemplo, el control de las mujeres. Hemos visto hoy día todas estas discusiones en relación a la ley de aborto, si se aprueba o no se aprueba, y muchas veces son los hombres que hablan de eso, no las propias mujeres de esas decisiones. También el control que pueden utilizar de repente los hombres dentro de la pareja, como el control excesivo, aislar también a las mujeres de sus grupos principales como la familia, las amigas, etc. Anular a la mujer, como cuando uno habla en una reunión y la gente hace como que no te escuchó, pero si los hombres hablan entre sí se les valida. Chantajes emocionales que hay todo el tiempo a las mujeres, eres una mala madre, eres una mala esposa, etc. Desprecios, humillaciones, amenazas, gritos, insultos, violación, agresiones físicas, palizas, y finalmente el feminicidio, que sabemos que Latinoamérica y Centroamérica tiene bastante, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos intervenir para erradicar la violencia en las formas más groseras y visibles, y más de alguna manera más agresivas, nosotros tenemos que partir cambiando la base de la estructura. Entonces, para explicar de alguna manera, nosotros no podríamos modificar ningún comportamiento que de alguna manera está en un grupo de trabajo, por ejemplo, y tratar de que no exista acoso sexual en ese espacio. O sea, en los espacios laborales donde hay más chistes sexistas, donde vamos corriendo un poco la línea de ser permisivas con la broma, donde ya no importa, en el WhatsApp se mandaron algunas fotografías con connotación sexual, no importa, donde hay rumores de la compañera que salió o no, o que ascendió o no por esta situación, y nosotros no vamos siendo como graves con esto, parando esto desde el inicio, probablemente en esos espacios laborales estadísticamente podríamos tener una situación de acoso sexual más grave, ¿ya? Hemos recibido casos incluso de abuso sexual o violación en las minerías este último tiempo, o sea, no solo en Chile, sino que en el mundo entero. Hemos visto informes como el de Río Tinto, otros estudios que se han publicado en distintos países donde estas agresiones están presentes. Después de la pandemia, la violencia de género aumentó en todos los hogares y en todo el mundo, y los campamentos mineros no están exentos de esa situación. Efectivamente, también se ha reproducido mayor violencia ahí. Voy a hacer el primer pause para ver si alguien quiere hacer una consulta de lo que llevamos hasta acá, o algún comentario. Sí, Carla, tenemos varias preguntas.
Te quería hacer varios comentarios porque creo que varias de las cosas son bien acertadas y uno como mujer que trabaja, no necesariamente en el sector minero, pero en muchos de los sectores se da. Yo tengo una amiga que trabaja en el sector construcción, por ejemplo, y ella me comentaba que muchos de los que están en el grupo de WhatsApp son hombres. Entonces todos los, bueno, ella es la única mujer, entonces como, bueno, como ella es la única mujer, podemos hacer un montón de comentarios, pero como que fuera un montón de hombres, ¿verdad? Entonces creo que sí se da muy seguido eso que tú comentaste, ¿verdad? De que uno deje y que uno sea permisivo y cada vez sea pauta, ¿verdad? Es una pauta y una puerta se abre para que sea peor y ¿verdad? Y se incremente. Exactamente. Tengo la primera pregunta aquí. Dice, ¿es legal que durante las entrevistas de trabajo se pregunte a una mujer si tiene hijos, qué edades tienen y quiénes se los cuidan? No, no es legal desde el punto de vista de lo que estamos hablando de la discriminación indirecta, ¿ya? Todas estas preguntas que si uno se las hace al revés, ¿no? Como a los hombres les estarían preguntando esto y la respuesta sería no, por ejemplo, no, eso ya hablaría de que es una discriminación indirecta. Como te digo, no te están diciendo en la entrevista, mira, usted es mujer, no puede postular este cargo, pero están haciendo una serie de medidas que aparentan ser neutras, pero que finalmente tienen como un último objetivo excluir a las mujeres de ciertos espacios. Gracias. Ahorita esas son las preguntas, otras eran, ya las contestó ahorita directamente en el chat. Si querés podemos proseguir. Sí, proseguimos entonces. Ya vamos a ir llegando de lleno a lo que tú me comentabas también, Ana. Bueno, el acoso sexual se combate porque es una violación a los derechos humanos, ¿ya? El acoso sexual o cualquier otra forma de violencia hacia las mujeres puede ser una de las experiencias más molestas, humillantes, destructivas que puede ocurrir a una persona, vulnera la dignidad, la seguridad, la integridad física y psíquica, interviene en el pensamiento del juicio, así como en la concentración, por lo cual puede impactar entre no solo la productividad, sino que también en la probabilidad de cometer errores y tener accidentes en el espacio laboral, y también puede traer consigo síntomas graves físicos como el insomnio, anorexia, dolores de cabeza, náuseas, palpitaciones, ataques de pánico y otras consecuencias que pueden ser como sintomatología de depresión y ansiedad y depresión severa. Muchas víctimas de acoso pueden llegar incluso a la ideación suicida o al suicidio, ¿ya? Por eso no podemos desmerecer o no considerarlo de una manera grave, porque es una fuente bien estresógena para los trabajadores y trabajadoras que lo puedan sufrir. Algunas cifras de aquí del país, pero hay otras que tengo también de Centroamérica, es que, por ejemplo, el 90% de las mujeres ha sufrido violencia de género en algún momento de su vida. Este fue un estudio que también se hizo a nivel ya más de 13 países, y salía que una de las formas más recurrentes que las mujeres recibían es el abuso verbal con un 50%, acoso sexual un 40% de las mujeres de estos 13 países señalaron sufrir, abuso físico el 36%, imposibilidades de satisfacer tus necesidades básicas un 35%, y privación de accesos a medios de comunicación un 30%. También otra cifra relevante es que el 70% de los encuestados señalan que la violencia de género es algo habitual en su comunidad, según ONU Mujeres, y una de cada 5 mujeres ha sido víctima de violencia en los últimos 12 meses, según, esto ya es más local, según la Subsecretaría del Delito. También en nuestro país, yo creo que esto es paralelo a otros países, nosotros hemos tenido un aumento de un 350% en denuncias de acoso sexual en la dirección del trabajo en los últimos 10 años. Y lo que se ha estudiado precisamente no es que quizás nos estén acosando más, sino que las mujeres, producto de la cuarta ola feminista que es latinoamericana precisamente y centroamericana, han tomado más conciencia de estas conductas. Entonces quizás no es que las mujeres nos estén acosando más, sino más bien las mujeres han perdido el temor a levantar la denuncia, a perder el miedo a por ejemplo, a las consecuencias que podía traer esto en el espacio laboral, ya que muchas empresas también están fomentando que las mujeres denuncien directamente. Y también es importante reconocer que también en un estudio que hizo un mexicano, Manuel Pando, señalaba que Chile es el segundo país con más violencia psicológica hacia los trabajadores, pero el primer país con más violencia psicológica hacia los trabajadores era Costa Rica.
Y de esta forma nos damos cuenta que estamos en una región que naturaliza mucho el acoso y el maltrato en general, y por lo tanto también hay cifras que señalan que en este estudio que el 80% de los trabajadores había sido víctima en algún momento de violencia psicológica en el entorno laboral. El 39% de estos trabajadores señalaba que ha sufrido malos tratos de jefaturas o compañeros, el 48% señala que ha sido testigo de cargas excesivas y sobreexigencia en los resultados, el 17% señala ser testigo de discriminación hacia las mujeres, y el 8% señala ser testigo de discriminación a la comunidad LGTBIQ+. Y entonces tenemos que darnos cuenta que la violencia en el trabajo tiene distintas expresiones. Puede ser el acoso sexual, el maltrato o el acoso laboral. Son figuras distintas, pero voy a tratar de explicar un poco en qué consiste cada una. Principalmente el acoso sexual es un requerimiento de carácter sexual por cualquier medio. Eso es importante que nosotras entendamos, Ana, es por cualquier medio, ¿ya? Puede ser un WhatsApp, una mirada, una carta, un correo electrónico, no necesariamente es algo físico. El segundo punto es que es no consentido por la persona que lo ha recibido, y el tercer punto es que esta acción puede amenazar o perjudicar tu oportunidad de empleo. Entonces, de alguna forma siempre me preguntan, bueno, si alguien me invita a salir, por ejemplo, y yo digo que no, y esa persona después seguimos siendo compañeros de trabajo con respeto y no hay problema, no constituye acoso sexual. Ahora, cuando yo digo que no, y esta persona entiende un sí, así como la canción de Ricardo Arjona, yo siempre digo que la culpa es de Ricardo Arjona, como dime que no y entenderé que un sí, ahí estamos en problemas. Cuando, por ejemplo, yo digo que no, y esta persona me insiste, o va al lugar de trabajo donde yo estoy, o yo ya no voy a algunas reuniones, porque la persona está ahí, me siento incómoda. Entonces, bueno, ahí ya sí estaríamos en una situación de acoso sexual, porque está el requerimiento, la persona no lo ha aceptado, y después empiezo a tener algunos problemas en mi lugar de trabajo, ¿ya? Cada país tiene su legislación en relación al acoso sexual, pero lo principal es que va contra la dignidad de las personas, y ahí el detalle de cómo tienen que levantar la situación, les invito a cada una a que revisen también sus procedimientos y políticas de las organizaciones. Las organizaciones están, tienen que tener su política y procedimiento interno, y también cada país tiene su legislación en relación a lo mismo, pero todas en el mismo marco, porque les señalaba que también este es un marco más bien internacional, el que pone el estándar mínimo para erradicar el acoso sexual del espacio laboral. Y vamos a hacer un ejercicio bien fácil, que voy a señalar todas las situaciones que son acoso sexual, porque esto lo dice la OIT, no lo digo yo, pero para que ustedes sepan que constituye acoso sexual. Puede que denuncie o no, pero esto sí puede ser acoso sexual. Por ejemplo, manifestaciones no verbales presenciales, como miradas persistentes, sugestivas de carácter sexual, sonidos relativos a la actividad sexual, suspiros, silbidos, gestos de carácter sexual. Manifestaciones verbales presenciales, comentarios, palabras, chistes humillantes, sexuales, hostiles u ofensivos. Incluye cualquier referencia al cuerpo femenino o ciclo reproductivo con el fin de avergonzar a la mujer. Por ejemplo, andas en tu periodo, no andas en tu periodo, tuviste sexo, no tuviste sexo. Cualquier chiste al respecto es constitutivo de acoso sexual. Comentarios relativos al cuerpo o la apariencia de una persona. Nadie puede hacer ningún comentario en relación al cuerpo de otra persona. Por lo tanto, también pueden ser constitutivos de acoso sexual. Extorsiones, amenazas y ofrecimientos, como exigencias injustificadas para pasar tiempo privado con la víctima, proposiciones sexuales o promesas y ofrecimientos de beneficios a cambio de favores sexuales, como te haciendo o te aumento el sueldo si sales conmigo o si aceptas esto. Amenaza de prejuicio a la no concesión de ventajas laborales. Por ejemplo, como no saliste conmigo, no voy a permitir que tomes cierto turno o cierta oportunidad laboral. Las manifestaciones por medios digitales, estas lamentablemente están muy de moda, como por ejemplo el envío de mails, mensajes instantáneos, con insinuaciones sexuales, comentarios, chistes, fotografías con contenido sexual, llamadas, mensajes incógnitas con contenido sexual, amenaza o difusión de rumores de carácter sexual. Lo que antes uno decía, esto es un rumor, hoy día puede ser constitutivo de acoso sexual. Fotografías o videos o situaciones que puedan ser incómodas para la víctima, obligación a ver pornografía. Y algunas conductas físicas, el contacto físico innecesario, esto incorpora abrazos, tocaciones de cintura, piernas, caricias,
intento de dar besos en la boca, besos en la mano, en la cabeza, etc. Acercamientos, arrinconamientos o persecuciones. ¿Ya? Todas esas y aquellas pueden ser conductas constitutivas de acoso sexual. Y finalmente, tenemos por otra parte la violación y el abuso sexual, que ojalá esto nunca ocurra en el lugar de trabajo, pero sí tenemos antecedentes de que ocurre en el sector público y privado, puede ocurrir. Y bueno, ¿qué sería una violación, un abuso? Cualquier penetración sexual no deseada. Incluye la penetración de cualquier parte del cuerpo. El abuso sexual se refiere a otras formas de invasión no deseada. Esto incluye tocar, frotar, masturbarse sobre la persona, etc. Y estas acciones son delito y son de un carácter más bien penal, ¿ya? Esto, más allá que ocurra o no en el espacio laboral, esto ya trasciende la situación de la empresa o el procedimiento de investigación de la empresa, esto ya es algo que la policía y cada medio específico tiene que dedicarse a investigar. Dentro de la característica de la violación y el abuso sexual es importante entender que habitualmente se puede observar el uso de fuerza física, la presión o el engaño de la víctima, no existe consentimiento de la víctima, generalmente ocurre a través de un proceso gradual, no es de un evento único, es progresivo, son cometidos predominantemente por hombres, conocidos a la víctima, puede ser en espacios familiares, privados, lugares de trabajo, etc. Y están rodeados de mitos y estereotipos, esta tipificación. ¿Ya? Las respuestas de las víctimas a esta situación siempre son contradictorias. Es por ello que es importante tener en consideración que no hay una única forma de reaccionar ante una situación de acoso, violación o abuso. No hay una forma correcta o incorrecta de reaccionar a un ataque sexual. ¿Ya? Las preguntas que se suelen hacer las víctimas son ¿por qué yo? Sentir vergüenza por lo ocurrido, sentir rabia, miedo, es tener cambios de estado físico, mental, y lo que mencionaba anteriormente, sintomatología de depresión profunda o estrés sostenido. Por lo tanto, si alguien recurre a nosotros en algún momento, ya sea para investigar o denunciar o pedir ayuda, una nunca debe decir, oye, pero ¿qué hiciste tú? ¿Cómo estabas vestida? ¿Dónde estabas? Esas preguntas inhiben la posibilidad de que la víctima se acerque, porque le estamos dando a entender que de alguna manera ella es responsable por alguna situación. Y lo que queremos aclarar es que todas estas conductas de acoso sexual o incluso abuso y violación, siempre el responsable es la persona que la genera, ¿ya? El victimario, no la víctima que lo ha recibido. Más allá de que la empresa investigue si ocurrió o no ocurrió, el primer paso es escuchar a la víctima, creerle y darle soporte y apoyo durante el proceso. Voy a parar aquí por si alguien tiene algún comentario, pregunta o... Tengo varios comentarios aquí, Carla. ¿Qué procedimientos internos de quejas recomendás como para asegurar que no sea al jefe directo, por ejemplo, al que se le pase la queja, si él mismo sea el que es el que está haciendo la agresión, ¿verdad? Y cómo, o sea, ¿cuáles son los procedimientos internos que tal vez has visto que funcionan de la mejor manera? Sí, mira, actualmente nosotros tenemos distintos sistemas de investigación, ¿no? Están los externos, cada compañía a veces minera tiene algunos externos, también se recomienda a los supervisores, etc. Lo importante es que mientras más canales ustedes tengan de denuncia, hay más formas de que la denuncia llegue. Y efectivamente también recomiendo siempre, porque de acuerdo a la investigación, esto me lo entregó un profesor de la Universidad de Granada y otra académica, las quejas. A veces es importante tener un sistema de queja, que no es un sistema de denuncia inmediato, pero es un sistema donde el cual, por ejemplo, alguna línea puede recibir quejas. Por ejemplo, Carla Rojas en el curso tanto hizo un comentario sexista. Entonces yo voy y digo, no es cierto, pero ya alguien me avisa de que alguien puso una queja sobre mí de forma anónima, pero eso da un control de ambiente. Entonces, toda intervención que más o menos controle el ambiente va a ir erradicando estas conductas. Principalmente pueden ser sistemas de investigaciones más rápidos, sensibilización, capacitación al respecto, entrenar a las personas que toman denuncia para que entiendan que esto tiene que tener un enfoque de género, que no puede ser sin enfoque de género. Ya hemos visto las cifras, siempre son las mujeres las que mayoritariamente son víctimas de estas conductas, entonces que hay que erradicar estas conductas, pero por una parte muy preventiva para erradicarlo, y por otra parte también hacernos cargo de que los sistemas de investigación funcionen y estar monitoreándolos, ¿no? O sea, preguntar cada cierto tiempo, bueno,
Voy a ir al final con el convenio 190 y ahí explico un poquito paso a paso cuáles son las recomendaciones de este nuevo tratado también, ¿ya? Gracias, Carla. Tengo otra pregunta acá. Dice, si en una empresa hay una política de acoso, ¿cómo se maneja si estamos frente a un delito como la violación que señala? ¿La empresa lo refiere a los tribunales o cuál es la recomendación que darías? Cuando es violación, cuando hay un carácter de delito, ya pasa por la organización. Ya la organización no es la única implicada. O sea, cualquier delito, al igual que cualquier otro delito como robo, hurto, corrupción, dentro de una organización, cuando ya tiene la connotación de delito, el abuso sexual y la violación ya no pasa por la empresa. Se tiene que poner la denuncia formal a la policía, al juzgado, a todo el procedimiento legal que va más allá de la organización. Ahora, yo siempre recomiendo que la organización pueda hacer 3 puntos. 1, transparentar inmediatamente la situación, decir que va a poner todas las condiciones y herramientas para que la investigación se haga de forma transparente, y 3, señalar que esta empresa está por la no violencia hacia las mujeres y que no va a apoyar ninguna de estas conductas. O sea, creo que la declaración siempre es importante, y ser un facilitador para que esta investigación se haga y no bloquear esta investigación. Eso también hace una diferencia. Gracias, Carla. La otra pregunta que me mandan aquí es si se necesita evidencia para poder hacer digamos, una queja. ¿Se necesita una evidencia? Digamos, pensando que todas las que decías, sí. muchas no se pueden mostrar evidencias, ¿verdad? Las denuncias siempre tienen que ir con evidencia, cuando es una denuncia, ¿no? Porque uno está diciendo, Carla Rojas o Pedrito Juárez vino y dijo esto, hizo esto. Necesitamos ahí denuncia. Estamos involucrando personas, va a haber una investigación, etc. Pero yo recomiendo crear sistema de queja, porque el sistema de queja protege a las víctimas y es una posibilidad intermedia, ¿no?, de lo que estamos hablando. En el grupo de supervisores del campamento no sé cuánto o faena no sé cuánto, hay bromas sexistas y humillan a las compañeras de trabajo. Entonces, que un supervisor pueda ir a decir, miren, ¿saben qué? Nos llegó esta queja, de alguna forma protege a la persona que lo está poniendo, y no necesariamente puede ser una acción de acoso sexual, sino más bien, como lo que hablábamos, las primeras señales, poder pararlas y detenerlas a tiempo. Se usa mucho en las universidades, en los grupos de trabajo, como el profesor tanto hizo un comentario discriminador hacia una persona. O sea, antes de una denuncia, la queja ayuda mucho para controlar los ambientes, porque a ti te llega el mensaje de, oye, estamos vigilando cómo estás haciendo un poco tu trabajo también. Gracias. La segunda pregunta que mandan aquí es, ¿recomiendas informar a la persona de la cual se quejaron antes de investigar? ¿O crees que podría tener repercusiones para él o la quejante? Claro, no, la idea del sistema de queja que sugiero es que la persona que se queja sea anónimo, que no se le diga, es una persona se quejó de esto. Y como lo digo, es un paso antes de la denuncia, porque es como una tarjeta amarilla. Para mí la queja es como una tarjeta amarilla, como ocurrió esto, no sabemos si es o no es, no vamos a dar la identidad de la persona que ha puesto la queja, pero nos permite controlar los ambientes de trabajo. Gracias. La otra pregunta que mandaron es si se presenta una queja, pero nadie la quiso recibir en talento humano y los implicados lo negaron, además nadie quiere ser testigo. Bueno, pasan de todas estas cosas que me están mencionando, pero lo importante es ver cómo podemos levantar esto para evidenciar esto, que los sistemas no funcionan. Es importante monitorear si la gente, primero, voy a explicar eso un poco más adelante, pero el sistema tiene que ser claro. Cuando una persona sufre acoso laboral o sexual, está con sintomatología de estrés o depresión profunda. Por lo tanto, si el procedimiento está a 20 clics del intranet, yo estoy nerviosa, no lo encuentro, no lo entiendo y cometo errores durante la investigación, va a afectar la investigación. Por lo tanto, primero tiene que ser rápido, de acceso rápido. Segundo, claro, legible. Y tercero, confiable. Y para eso requiero entrenamiento al personal que toma las denuncias, un entrenamiento. O sea, si yo voy a dejar al jefe de área, al supervisor de operaciones y personas que no tienen entrenamiento, probablemente las investigaciones queden todas sin ningún impacto. Y es por eso que la gente muchas veces a los fonos denuncia, le dicen fono renuncia, porque como uno pone una queja y te echan. Entonces, hay que mejorar los procedimientos de investigación.
Hay que mejorarlo y entrenar a las personas también. Y aquí, como decía la persona que mandó el comentario, los implicados siempre lo niegan también, ¿verdad? Claro, claro. Por supuesto. Nadie va a decir, yo sí lo hice. Ajá. Pero sí, usualmente voy a contar algunas cosas del perfil que a veces sí, esta gente vuelve a hacer esto. Es como que se repiten. Entonces, a veces uno puede decir, oye, yo puse una denuncia y no ocurrió nada, pero si otra compañera después pone una denuncia, ya hay un antecedente previo. Por eso yo siempre recomiendo la denuncia, es importante, ¿ya? La otra pregunta que tenemos aquí, si querés después seguimos, es desde el punto legal, ¿qué ley o normativa ampara la violencia de género? Yo sé, aquí tenemos en Centroamérica, tenemos varios países que están representados y gente de varios países. Entonces yo creo que debe ser independiente, pero no sé si hay alguna ley por arriba, por ejemplo, la OIT, o Mira, algo que lo ampare. principal es la CEDAW, ¿no? Hay una convención de la CEDAW que busca eliminar toda violencia hacia la mujer y eso es internacional, ¿ya? También tenemos la Convención de Belén de Pará, que también apunta a lo mismo, y eso también es internacional, debe estar, si no en todos los países, pero en toda Centroamérica. Y también habla punto por punto en relación a la erradicación de la violencia a la mujer en todas sus expresiones, o sea, económica, psicológica, física, institucional, y ahí el trabajo entra dentro de estos aspectos. Pero también es relevante hoy día, que es un poco lo que venía a presentar también, el convenio 190. Se acaba de crear en el año 2019 el convenio 190, que apunta a la eliminación y erradicación de la violencia en los espacios laborales para hombres y mujeres, pero tiene un fuerte foco en género. Ya Chile lo acaba de ratificar hace 2 meses, entonces va a entrar en vigencia probablemente el próximo año, pero tiene un montón de puntos específicos en relación a la erradicación de la violencia de las mujeres en el espacio laboral. Entonces, siempre podemos encontrar legislación nacional, dependiendo del país en el cual ustedes están, y también esto se cruza con los derechos internacionales, como les decía a ustedes, ONU ha señalado que ambientes libres de violencia es un derecho internacional, y así varios tratados internacionales también lo señalan. Gracias. Hay una última pregunta que acaba de entrar, pero creo que es importante que la preguntemos. ¿Se podría crear un sistema de quejas para este tipo de temas de forma tercerizado para tener objetividad e independencia? Y pienso un poquito, Carla, el rol tal vez como WIMS que jugamos y cómo tal vez podemos apoyar como forma tercera. ¿Crees que... Sí. En WIM nosotros tenemos ese rol a veces de que nos llegan denuncias y nosotros tratamos de generar algunos espacios de contención, derivación, orientación. Creo que es algo importante. Y también sugiero, yo también ese es mi rol, también dentro de la industria minera, yo hago asesorías a empresas mineras y hacemos un sistema externo de denuncia, y yo creo que es lo mejor, porque cuando la propia institucionalidad te ha fallado, es difícil que tú vuelvas a creer en la misma institución para que busquen una solución. Entonces tú requieres apoyo externo. Entonces yo siempre sugiero que el apoyo externo de expertos externos en distintas áreas puede ayudar, ya sea la ONG WIM, que ayuda a derivar, orientar o dar también charlas de sensibilización al respecto. También pueden ser otros expertos en género, en violencia de cada país, que también les ayuden y les orienten en cómo debe ser descrito un procedimiento de investigación con enfoque de género, porque creo que eso da más certeza y más confianza a las personas para después para ocuparlo. Gracias. Entonces, si quieres, proseguimos. Vamos ¿Sí? a la Pero siguiente. seguimos ya las últimas 2 patitas y vamos avanzando. Entonces, vamos a pasar a otro tema, que es el acoso laboral. Después les voy a explicar por qué se pasan juntos, por qué se explican juntos. El acoso laboral es toda conducta que constituye agresión o hostigamiento reiterado ejercido por el empleador, uno o más trabajadores, en contra de uno u otros trabajadores por cualquier medio, y que tiene como resultado para los afectados el menoscabo, el maltrato, la humillación, y amenaza o perjudica su situación laboral y oportunidad de empleo. Lehmann, que es un autor, definió el acoso laboral como el continuado y deliberado maltrato psicológico que recibe un trabajador por parte de otros u otros al comportarse con él cruelmente, con la finalidad de lograr su destrucción psicológica y expulsarle de la organización. Es importante que el acoso laboral o moving se entiende como una situación continua, ¿ya? Es constante hacia una persona. Y este acoso moral puede ser descendente, es aquel que el acosador es una persona que ocupa un cargo superior a la víctima, como el jefe. También el acoso moral puede ser horizontal, sea entre colegas, compañeros de trabajo de una misma categoría. Y también el acoso de tipo ascendente, cuando las personas que están como subordinadas pueden también acosar a su superior.
De alguna manera, el acoso moral y el mobbing tiene como efecto en las víctimas los mismos síntomas que mencionaba anteriormente, la depresión profunda, el estrés sostenido, y lo que genera esto es que la persona finalmente se sienta muy desmoralizada y humillada. Paso el acoso sexual y el acoso laboral juntos, porque usualmente cuando ocurre una situación de acoso sexual y la víctima rechaza la acción, dice no al hostigamiento sexual, automáticamente el victimario acosa laboralmente a la víctima y esto se da como en un ciclo, ¿ya? Inmediatamente pueden darse conductas de acoso laboral, que son sobrecarga selectivamente a la víctima de mucho trabajo, le puede quitar áreas de responsabilidad claves, ignora o excluye de reuniones, asigna objetivos o proyectos con plazos inalcanzables, tareas que no puede cumplir, oculta o retiene información, grita y avasalla e insulta a la víctima, ridiculiza su trabajo y las ideas o el contenido frente a otros trabajadores, difama a la víctima extendiendo rumores negativos de ella, anima a otros compañeros a que participen de cualquiera de las acciones anteriores mediante persuasión, coacción o abuso de autoridad. El acoso laboral causa graves consecuencias a la víctima. En primer lugar, de las consecuencias negativas es que las secuelas son por mucho tiempo, porque se genera un cambio a nivel neurofisiológico, ¿ya? Lo que empieza a ocasionar trastorno de estrés postraumático. Y en segundo lugar, lo que pasa es que el daño cerebral que se produce por la violencia lleva a importantes alteraciones al nivel límbico hipotalámico. Por lo tanto, se ve afectado también el sistema nervioso simpático de las personas. Eso también es grave. La diferencia entre el acoso laboral y lo que voy a pasar ahora, el maltrato laboral, es que el maltrato laboral es generalizado. ¿Qué es el maltrato? Es cualquier manifestación o conducta abusiva, especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos, omisiones, pero generalizado. Usualmente pone en riesgo la integridad física y psíquica de los grupos y se caracteriza por presentar una agresión evidente y específica. Usualmente el maltratador laboral lo hace público, no lo hace privado, entonces maltrata y agrede a todas las personas. Llega un día de buen humor y no pasa nada, pero si después llega de mal humor, grita a toda la gente. La acción es evidente, hay testigos, y no existe un objetivo en común, como hablábamos anteriormente del acoso laboral, que es dirigido hacia una persona. En el maltrato la agresión es esporádica, llega de buen humor, no pasa nada, llega de mal humor, agrede a las personas. Y también afecta la dignidad de las personas, al igual que las otras dos conductas. Y algunas conductas de maltrato son gritar, insultar en reuniones o por teléfono, realizar burlas, enviar mensajes respecto a la apariencia, nacionalidad, pueblo originario, orientación sexual u otro, ridiculizar al equipo en reuniones ante otras personas, enviar mails ofensivos descalificando el trabajo de otros, bloquear oportunidades para que el equipo no logre obtener ascensos o mejoras en el trabajo. Y también se presentan principales diferencias entre maltrato versus acoso laboral. Por ejemplo, el maltrato laboral es una conducta generalizada, el acoso laboral es selectiva hacia una persona. Por lo tanto, en el acoso laboral uno le puede decir al equipo de trabajo, oye, me están acosando, y nadie va a decir si es cierto, porque el resto no se da cuenta. En el maltrato la acción es evidente, en el acoso laboral la acción es silenciosa, en el maltrato no existe un objetivo en común, en el acoso laboral el objetivo es desgastar a esta víctima, en el maltrato la agresión es esporádica, en el acoso laboral el hostigamiento es reiterado. ¿Cuáles son los factores de riesgo que están en las empresas para estos casos? Principalmente inadecuados diseños de puestos de trabajo, falta de valoración de los empleados en la organización, inadecuados estilos de liderazgo, sistemas de comunicación ineficaces, falta de participación de los trabajadores en la toma de decisiones, inexistencia de políticas y resolución de conflictos, y falta de políticas sancionadoras al respecto. Y acá está lo que hablábamos anteriormente, las desigualdades estructurales para que las personas pongan la denuncia. Por ejemplo, la empresa protege los intereses legales de la propia empresa, por lo tanto prioriza su reputación y minimiza estas situaciones. Hay una colusión con los acosadores, se percibe como que el acosador puede ser algo más importante que el empleado que ha puesto la denuncia. Hay factores del proceso como percibir al victimario más importante que la víctima, respuestas sindicales ineficaces, pérdida de la memoria institucional, o sea, nos pasa algo, todos nos acordamos, pasa el tiempo, se nos olvida, vuelve a pasar un caso, todos nos acordamos nuevamente.
Y barreras individuales, bueno, a veces las personas no ponemos las denuncias porque nos da miedo la reacción, cómo puede afectar a la familia, el miedo a que no nos crean, el miedo a perder el trabajo, la falta de confianza, creer que puedes manejarlo sola o solo, evitar más conflictos y también la posición de poder del acosador. También puede ser un factor organizacional, la impresión que se tolera el acoso en la empresa, que no hay una respuesta organizacional eficiente, como el ejemplo que nos pusieron hace un rato, conductas normalizadas, cuando vemos que se normalizan los chistes, las bromas, los acosos, el maltrato, y se disculpa a veces, muchas veces al victimario y se despide a la víctima. Y en relación a lo que ustedes me señalaban en los procedimientos y políticas, bueno, el conflicto de interés o la falta de imparcialidad de las autoridades y los supervisores, la persona a cargo no tiene las habilidades requeridas, no ha sido entrenado en estos temas, los planes de compensación o las licencias médicas etiquetan a la víctima como una persona enferma. Recuerden que si estás con sintomatología te van a dar licencia médica o te van a enviar a la casa y van a decir, viste que ella tenía problemas o es loca. Las políticas no son accesibles, lo que hablaba, son poco claras, no se entienden, y la implementación no es responsable del procedimiento, o las políticas no son monitoreadas constantemente. Ahora la buena noticia que yo les decía, algunas recomendaciones, el convenio 190, en el artículo 2 de la OIT, que se llama Trabajo sin Violencia, dice que va a proteger a los trabajadores y trabajadoras, pero también a otras personas del mundo del trabajo, como los practicantes, también las personas que están buscando trabajo, porque antes solamente eras trabajador cuando firmabas contrato. Esto dice, bueno, las organizaciones también se tienen que hacer responsables de los estudiantes que están haciendo práctica, de las personas que buscan trabajo. También, como WIM, por ejemplo, de las voluntarias y los voluntarios, tenemos que hacernos cargo de que no sufran ningún tipo de acoso, y también postulantes de empleos y los individuos que ejercen autoridad y son los responsables de esta situación tienen que erradicar el acoso. También este convenio se aplica a todos los sectores, público y privado, de forma formal o informal, y en zonas urbanas y no urbanas. ¿Qué dice este convenio? Principalmente que en el lugar de trabajo, inclusive el espacio público y privado, o sea, cuando tú transitas también a tu trabajo, tiene que estar libre de violencia, que los lugares donde se paga el trabajador, donde esté tomando el descanso, donde come, donde usa las instalaciones sanitarias, de aseo, vestuarios, también tienen que estar libres de violencia. En los desplazamientos, viajes, eventos, actividades sociales de formación relacionadas con el trabajo, en el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las tecnologías de información y comunicación, en el alojamiento y en los trayectos del lugar del domicilio al trabajo, la empresa tiene que asegurarnos que el ambiente va a estar libre de acoso sexual, laboral y maltrato. Así que, bueno, hasta aquí mi presentación por hoy. Gracias. Con algunos conceptos básicos, espero que puedan retener algunos, y si quedo abierta también algunos comentarios o preguntas ahora. Sí, tengo un comentario, una pregunta aquí. Me mandan relacionado con el tema del maltrato o acoso, pero referente, porque sabemos que en el sector minero hay mucha gente de muchos países con diferentes culturas y costumbres en un mismo lugar, ¿verdad? Entonces me preguntan que cómo se puede manejar, porque cuando a veces se denuncia, dicen, sí, pero él es así porque su cultura es así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se maneja en el sector minero ese tema? Bueno, como decía el convenio 190 y casi todos los tratados, más allá de la cultura que uno tenga o los valores que uno tenga, lo importante es entender que en el mundo del trabajo eso no está permitido. Entonces, responsabilidad de los supervisores, supervisoras, institución y organización, generar espacios libres de estas acciones, ¿ya? Pensando un poco lo que está pasando en Irán. No porque una religión o una cultura sea violenta con las mujeres, nosotros tenemos que permitir violencia en el lugar de trabajo, ¿ya? Esto va mucho más allá de mis valores personales, sino que esto es derechos humanos universales y tratados internacionales que se deben respetar. Por lo tanto, esa es una respuesta típica, pero no aceptada, no da lugar. Ok. La otra pregunta que aquí mandan es, bueno, aquí es más creo que un comentario, ¿el acoso laboral se utiliza para manipular al trabajador y afectarle al punto de que renuncie a su trabajo espontáneamente? Exacto. El acoso laboral, como bien dice la palabra moving, es to move, que es como empujar al trabajador hasta que sea expulsado de la organización.
La otra pregunta que me mandaron era referente si uno es el que observa que hay una forma de acoso o de maltrato, o lo que ponías ahí en la foto, por ejemplo, la mano sobre la pierna. Si uno es el que mira, ¿crees tú que debe de ir a hacer la denuncia? Sí. Cuando ocurre una situación de acoso sexual, laboral o maltrato, hay distintos niveles de intervención o varios semáforos que nos pasamos, por ejemplo. Uno es el estilo de liderazgo, ¿ya? Hay estilos de liderazgo más autoritarios y otros más laissez-faire. El autoritario, el jerárquico, hay mucho acoso en esos espacios, como las militares, por ejemplo, o la iglesia. Hay mucho acoso porque nadie cuestiona la jefatura. Pero también hay acoso en los lugares donde el jefe que dice o la jefa que dice tráigame soluciones, no problemas, donde yo no me hago cargo del ambiente laboral, también en esos espacios hay más acoso. Entonces el estilo de liderazgo es importante. Y también los grupos, los compañeros. Nosotros podemos ser cómplices activos o cómplices pasivos. Cómplices activos cuando yo veo que están bromeando a alguien y me sumo al chiste, a la broma, desnosto a la persona, o cómplice pasivo es que estoy mirando y no hago nada por intervenir en esa situación. Muchas de las veces las víctimas quedan paralizadas o por situación de poder. No hay que olvidar que no da lo mismo ser ejecutiva que ser la persona que hace el aseo en el campamento, o ser joven, ser migrante. También la interseccionalidad es un punto importante en esto. O sea, también las personas que pueden estar más vulnerables, lejos del poder, pueden sufrir mayor tipos de acoso. Entonces, uno no puede ser un cómplice pasivo, tiene que levantar estas temáticas. Gracias. La siguiente pregunta que mandan aquí es, en las políticas se definen sanciones. ¿Cómo recomienda poner estas sanciones para casos de acoso sexual, laboral o maltrato? ¿Y qué referencia podemos utilizar? Yo creo que es muy importante, y así lo dice el convenio 190, que estos temas se trabajen en conjunto con trabajadores y trabajadoras. De alguna forma, si usamos el comité paritario o algunos equipos de trabajo que sean líderes y que puedan aportar su mirada a la construcción de una política, también la van a hacer más propia. Ciertamente, si yo, por ejemplo, pongo que es un despido para cada situación de acoso, probablemente alguien no quiera denunciar un chiste porque dicen, bueno, van a despedir a la persona por esta broma, mejor no lo denuncio. Entonces yo sugiero que sean graduales en relación a los daños y también el impacto, pero también sugiero que no es como permitamos 3 bromas, no, sino que, bueno, 1 aviso, 2 avisos, podemos enviar a una persona a un coaching, podemos evitar que esto se genere, pero también si la situación es grave, ser radical en que tiene que ser la expulsión del trabajador también. O sea, ¿cuánta corrupción voy a aguantar en un lugar de trabajo? Vamos a aguantar un poquito, con el acoso es lo mismo. O sea, tenemos que mandar una declaración clara que vamos a permitir tolerancia cero a estas conductas y más prevención. Gracias, Carla. Bueno, entonces más o menos esas son las preguntas ahorita que mandaron. Creo que estuvo súper entretenido. Aprendimos. Gracias. Gracias, Carla. Y gracias a ustedes por la invitación. Las invito a leer el convenio 190, a articularse en sus espacios laborales para ver la posibilidad de que sus países lo ratifiquen. Ayuda bastante, orienta, y también a que revisen los otros tratados que mencionamos. Ya, muchas gracias por la invitación, Ana, y un gusto participar y poder ayudarles. Gracias, Carla. Bueno, entonces con esto terminamos por el día de hoy nuestro primer evento de WIM 101. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Ahí les compartimos también ahorita en pantalla nuestro siguiente evento de capacitación, y como comentaba Carla, también de la importancia de la sensibilización de estos temas, que vamos a tener el 27 de octubre a las 2 p.m. Hora Guatemala, donde vamos a hablar sobre los desafíos y oportunidades para mujeres en cargos directivos y ejecutivos. Entonces, este es nuestro siguiente tema. Y tenemos como invitada a Shafika Edin del corporativo de Orla Mining. Y bueno, entonces los esperamos a todos para nuestro siguiente evento. Muchísimas gracias, Carla y WIM Chile, por nuevamente su apoyo y colaboración para este evento. Y los invitamos a todos a que nos acompañen en el siguiente evento que tendremos a finales de octubre. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias. Chao, chao. Si quieren conocer más o involucrarse como voluntarios, partners o patrocinadores corporativos, pueden escribirnos a nuestro email info@wimcentralamerica.com y conocer más de nuestras áreas de trabajo. Visita nuestra página web www.wimcentralamerica.com
Y síguenos en nuestras redes sociales en LinkedIn, Instagram y Facebook.